Hola amigos del canal, les traigo otro nuevo video, esta vez analizando a la nobleza del reino de Restiz y vamos a hablar de los 6 grandes nobles, personajes que sin duda alguna dejaron mucho que desear. Además, solo se les ve momentáneamente para luego desaparecer del radar. Son una pieza clave para mantener a flote el reino de Restiz, además de ser los mismos responsables de la caída de su propio reino. Antes de comenzar, dejen su poderosísimo like al video y para que no se pierdan lo nuevo en el canal, suscríbanse y activen las notificaciones, así no se perderán el contenido nuevo del canal. Si quieren también pueden expresar su opinión en la caja de comentarios de forma respetuosa. Sin más que añadir, comenzamos. El reino de Restiz es una nación dividida en dos grandes facciones de poder, la realeza y la nobleza. En el grupo de la nobleza se encuentran los 6 grandes nobles. Estas familias nobles son una fuerza política importante en el reino, ya que controlan alrededor del 30% de su territorio, incluyendo riquezas y tierras valiosas. A menudo compite con la familia real por el control del país y a veces incluso tienen suficiente influencia para desafiar al rey. Los 6 grandes nobles son la segunda facción más influyente en el reino de Restiz y a menudo se niegan a atender las convocatorias del rey usando su influencia como excusa. Vamos ahora con los 6 miembros más influyentes. Empezamos con Elias Brand Dale Raven. Es un noble del antiguo reino de Restiz que se disfrazó como un astuto oportunista, pero en realidad era un patriota que ayudó a mantener unida a la nación en medio de constantes luchas políticas internas. Mejor conocido como el Marqués Raven, es un hombre alto y delgado con cabello rubio peinado hacia atrás y su apariencia pálida y ojos azules estrechos hacen que parezca una serpiente. Es uno de los 6 grandes nobles y viste ropa de alta calidad con patrones intrincados y joyas cosidas. El Marqués Raven es una persona inteligente y cuidadosa, pero su comportamiento frío y calculador la hacen parecer insensible. Sin embargo, es un buen padre y patriota y es capaz de mantener unido el reino gracias a sus conexiones con las facciones de la realeza y la nobleza. A pesar de su frialdad en público, Raven sufre un gran estrés debido a la gran cantidad de influencia y responsabilidad que asumió, y desahoga sus frustraciones criticando a aquellos cuyas acciones considera tontas en privado. El único momento en que Raven abandona su acto y muestra sus verdaderas intenciones es cuando está en presencia de su hijo Ritan, a quien adora y mima constantemente. Antes del nacimiento de su hijo, el Marqués Raven tenía la ambición de llegar al trono, pero tras el nacimiento de su hijo, decide abandonar este objetivo y se convierte en una verdadera pareja amorosa con su esposa. Ahora solo quiere darle a su hijo una vida mejor, aunque también es conocido como un oportunista que coopera con los patricios y los leales de vez en cuando, cambia constantemente entre las dos facciones para mantener su status quo. Raven es en realidad el líder de la facción de la realeza y su comportamiento como oportunista es solo una actuación para evitar que el reino se divida. Debutó en el volumen 3 discutiendo los planes de acción contra el Imperio Bajarut y contrató a Darkness para mejorar la seguridad de su propiedad. Después apoyó a la princesa Renner en su lucha contra Yaldabaoth y su ejército de demonios. En el volumen 9 recibió el mando total del ejército imperial durante la pelea en la planicie Katze y luego de la aparición de los retoños oscuros ordena la retirada del ejército del reino, pero la masacre ya es inevitable y Raven escapa con vida pero queda traumatizado. Después de la masacre se retira a su territorio privado y deja de ser el confidente más cercano del príncipe Zanak, con quien sostenía relaciones muy amistosas. En el volumen 14 es contactado por el reino hechicero y fue obligado a cooperar con ellos. Se especula que fue bajo la amenaza de dañar a su familia y especialmente a su hijo. Para proteger a su familia, Raven accede y utiliza todos los recursos disponibles para evitar que la información de la invasión llegue a la capital real, permitiendo al reino hechicero cortar todas las rutas de escape y bloquear cualquier ayuda aliada. La traición del marqués es finalmente revelada a Zanak y Renner especula que pudo haber sido porque su hijo había sido secuestrado como rehén o porque él pensaba que el reino de Restiz ya no tenía posibilidades de sobrevivir. En cualquiera de los casos, Raven terminó siendo un pilar indiscutible para que se llevara a cabo la invasión del reino hechicero sin contratiempos. Gracias a sus esfuerzos, muchas personas de su facción sobrevivieron y actualmente sigue liderando a la facción de nobles bajo el estandarte del nuevo reino hechicero en las ruinas de lo que alguna vez fuera Restiz.
Vamos ahora con el siguiente noble. El marqués Blumrush es uno de los 6 grandes nobles del reino de Restis y pertenece a la facción de la realeza. Aparenta ser leal al reino y al rey, pero en realidad es codicioso y traicionero y trabaja en secreto para el imperio Baharut y así obtener más riquezas. Además, es conocido por traicionar incluso a su propia familia por dinero. Su dominio incluye minas de oro y mitril, lo que lo convierte en el hombre más rico del reino. A pesar de todas sus maniobras, es descubierto por el marqués Raven vendiendo información al imperio Baharut, pero Raven decide no hacer nada al respecto debido a la necesidad de mantener la estabilidad del reino. En el anime, ordenó al ejército real mantenerse frente al Dark Young durante la masacre en las planicies Katze y fue testigo de su ataque, muriendo en combate junto a su escuadrón. Aunque esto difiere de la novela, ya que luego de la guerra en la planicie Katze no se menciona nada sobre su paradero. Además, se le menciona brevemente en el volumen 14 como uno de los nobles que sufrió graves pérdidas en las planicies Katze, así que probablemente sigue con vida. El marqués Bulov fue uno de los 6 grandes nobles del reino de Restis y el líder de la facción noble que se oponía al rey Ramposa III. Tenía una apariencia de guerrero experimentado con cicatrices en su rostro y una voz y mirada intimidantes. Él era un hombre viril y guerrero dedicado al fortalecimiento de los armamentos y al entrenamiento de una tropa de élite. Controlaba la mayor parte del territorio entre los grandes nobles y había creado una unidad de guerreros profesionales inspirada en las tropas de guerreros de Gazep. Dicho sea de paso mencionar, con Gazep Stronov no se llevaba muy bien. Durante la guerra con el imperio Baharut confiaba en que el ejército real abrumaría al enemigo y convenció al rey Ramposa III para que permitiera a Bárbaro llevar una unidad de 5000 hombres a investigar Villa Carne y su relación con el nuevo rey hechicero. El marqués Bulov comandó el ala izquierda del ejército real antes de la batalla en las planicies Katze, pero fue asesinado por la Shub-Niggurath, un hechizo de supernivel que Ainzu Algon lanzó durante el conflicto, y su cadáver junto al de los demás soldados fueron utilizados para la aparición de los retoños oscuros como un tributo. En el volumen 14, el marqués Bulov fue recordado como uno de los nobles con fuertes ejércitos a su disposición y con los que sería peligroso enfrentarse, siendo uno de esos personajes a los que el autor no le dio tanta participación, pero fuera de eso su muerte fue una de las muertes más memorables en Overlord. Vamos ahora con el siguiente. El marqués Pespea es uno de los 6 grandes nobles del reino de Restis y es reconocido por ser el más joven de todos ellos. Es el yerno del rey Ramposa III y es descrito como un hombre guapo con cabello rubio, corto y ondulado y ojos grises. A pesar de ser muy joven, se le presenta como un hombre serio y severo. Como miembro de la facción de la realeza, es leal al rey. Su padre era conocido por ser un hombre competente y se esperaba que su hijo heredara esas cualidades. El marqués Pespea se casó con la hija mayor del rey y desde muy joven se convirtió en cabeza de familia. En el volumen 10 estuvo presente en la reunión con todos los nobles de ambas facciones y la familia real. Él propuso rechazar los términos del imperio y declarar la guerra tanto al imperio como al misterioso lanzador de magia para así recuperar Errantel y las tierras circundantes. Al final de la reunión todos los nobles prometen apoyar este esfuerzo bélico y después no se le vuelve a mencionar al marqués Pespea. Margrave Urovana es uno de los 6 grandes nobles del reino de Restis y es reconocido por ser la persona más anciana de este grupo. Margrave es leal al rey Ramposa III y forma parte de la facción de la realeza. Se describe como un anciano con cabello blanco y un cuerpo que parece una madera nudosa. A pesar de su edad, todavía mantiene la seriedad esperada de un anciano. Margrave Urovana es conocido por ser el más persuasivo de los 6 grandes nobles y ha mantenido su lealtad y patriotismo al reino durante toda su carrera. Estuvo presente durante la declaratoria del nuevo reino hechicero en conjunto con el imperio y nada más dio su opinión al respecto, pero nada más, o sea, no se le vuelve a mencionar en posteriores volúmenes. Vamos ahora con el último de los 6 grandes nobles. El conde Layton fue uno de los 6 grandes nobles del reino de Restis y
tomaba parte de la facción de la nobleza de la que hablaremos en breve para cerrar el video. Se le describe como un hombre joven con una apariencia similar a la de un zorro y es considerado uno de los miembros de menor rango de los grandes nobles. El conde Layton estaba desesperado por elevar su estatus y no le importaba el sufrimiento de los demás si eso significaba poder expandir su poder. Debido a su carrera como noble, ganó muchos enemigos políticos y se unió a la facción de la nobleza para obtener su protección. Es un noble influyente y una figura de autoridad entre los grandes nobles. En el anime, el conde Layton afirma que el ejército real puede derrotar al ejército imperial en las llanuras Katse y sugiere que se aproveche esta oportunidad para invadir el imperio. No se le vuelve a mencionar a este personaje también y meramente ya es irrelevante su mención. Y bueno, esos son los grandes nobles. La rivalidad entre ellos era muy común, ya sea para mantener en secreto sus tratos con los 8 dedos o con el imperio Bajarut, o para volverse aún más ricos, o bien para tener en la bolsa a sus rivales políticos y así mantener el liderato en sus facciones, o bien para protegerse de sus enemigos políticos. La facción de la realeza, la del rey Ramposa III, se enfrentó a la facción de la nobleza en continuas luchas de poder para buscar la protección contra sus enemigos políticos. Además, durante esta inestabilidad interna por la lucha de poder, el imperio eligió invadir el reino en un momento de cosecha de trigo de maduración tardía, lo que provocó falta de mano de obra en los pueblos y retrasó la cosecha de trigo y otros cereales. Con este método, el reino se debilitó sin necesidad de una invasión a gran escala, lo que debilitó a su vez el poder de la corona. La facción de la nobleza está encantada con esto, sin entender que una vez que el poder del reino caiga, el imperio invadirá con toda su fuerza. Debido a esto, el rey Ramposa III decide no abdicar de su trono. Después de la masacre en las planicies Katse, se forma una nueva facción y el poder entre las 4 facciones se distribuye aproximadamente de 3-3-2-2. Sin embargo, después de que el reino hechicero declaró la guerra contra el reino de Restis, la facción de la nobleza se debilitó y muchos de sus miembros huyen o son masacrados por las fuerzas del reino, siendo una nueva facción más débil que su antecesora. Dentro de este grupo de facción opositora hacia el rey Ramposa III tenemos al marqués Bulov, que constantemente estaba apoyando las acciones del príncipe bárbaro, pero hay que recordar que como murió este sujeto, se perdió gran parte del poder que ejercía presión sobre estas personas que querían acabar con los miembros más débiles de esta facción. Por eso es que cuando muere el marqués Bulov, todo este teatrito se vino abajo y comenzó la decadencia en lo que tiene que ver con las luchas de poder internas. Una vez que se anexa el rey hechicero y estas facciones pues quedan desmanteladas y ahora ya no hay nadie que tenga o guarde cierto resentimiento en contra de sus mismas facciones, y esto acaba siendo un revés para todos estos miembros de la realeza que terminan siendo destruidos y los miembros de la nobleza quedan a cargo del poder. Entonces ahora que ya tienen el poder suficiente para mantenerse firmes, ya no tienen ahorita el poder suficiente para mantenerse de pie y únicamente se mantienen en un bajo perfil con el propósito de evitar que el nuevo reino hechicero los destruya. Si hacen alguna acción en contra del nuevo reino hechicero, por obvias razones van a terminar todos en la cámara de tortura de Neuronis. Y bueno, esos fueron todos los datos de estos personajes que fueron la columna vertebral de la nobleza y que lastimosamente acabaron de rodillas ante el reino hechicero. Si les ha gustado el video, no olviden regalarme su poderosísimo like y suscríbanse para que no se pierdan el contenido nuevo del canal. Se despide Don Luciux y nos vemos en unos días con otro nuevo video para el canal. Hasta la próxima.